Público y al honorable representante investigador que se respete el derecho constitucional hoy al presidente Uribe de ser escuchado, de ser oído. Ustedes tienen que acatar la ley 600, que es absolutamente clara y contundente, y no puede la administración de justicia convertirse en una burla de caprichosas solicitudes dilatorias. Tuvieron desde el 1 de junio para interponer una supuesta recusación, que yo no le veo la formalidad de recusación, porque repito, se está condicionando a unos interrogatorios que anteceden a esa solicitud. Bajo esa circunstancia, ¿dónde están los argumentos de la recusación? ¿Cuáles son los hechos de la recusación? ¿Sobre qué bases jurídicas, fácticas y legales está fundada la recusación? En mi sentir respetuoso, no hay recusación. Lo que hay es una intención clara de no permitir, de no escuchar, de no dejar defenderse a una persona que ha sido acusada injustamente. Gracias, honorable representante. Tiene la palabra el doctor Luis Guillermo Casas. Pérez Casas. Doctor Luis Guillermo, sonido para el doctor Luis Guillermo y por favor sea lo más breve posible, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, a los ilustres colegas de la defensa, a los ilustres colegas representantes de víctimas y a las víctimas que igualmente nos acompañan en esta diligencia. Me pide usted, señor representante, que sea breve y trataré de ser lo más concreto posible, porque coincido con el ilustre representante de la defensa del señor expresidente Uribe, que el interés nuestro es el de garantizar el debido proceso a todos los sujetos procesales, es el de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de todos los sujetos procesales. Se me increpa y se me pide una investigación disciplinaria por el hecho de haber utilizado las herramientas legales que nos permiten y que nos obligan a reivindicar los derechos de las víctimas. Bienvenida esa queja disciplinaria, querido colega. Ya quisiera yo que efectivamente procediera en relación con otras investigaciones que se han ordenado en torno a esta investigación penal que se encuentra en etapa preliminar. En primer lugar, ilustres representantes, desde el mes de noviembre del año anterior hemos intentado que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas en este procedimiento, y no nos ha sido fácil, ni fue fácil tampoco lograr que esta audiencia fuese pública, porque entonces ustedes me cerraron la puerta en la nariz, como se le cerró la puerta a la senadora Piedad Córdoba, y se nos dijo no tienen derecho a entrar, pero además se nos dijo no tienen derecho siquiera a constituirse como víctimas en este procedimiento, y se nos dijo este procedimiento se adelanta bajo el carácter de secretividad. Entonces, frente a eso, tuvimos que acudir en tutela al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió efectivamente recordarles a ustedes, señores representantes, que hay una norma procedimental penal que obliga desde un comienzo a que cualquier instrucción, ya se encuentre en etapa preliminar o no, que se surta contra un presidente o expresidente de la República en relación con hechos que se refieran al ejercicio de su mandato presidencial y que podrían constituir crímenes internacionales o hechos criminales, la sociedad colombiana, el pueblo colombiano, tiene derecho a ejercer control político no solamente sobre aquella gestión que haya adelantado el máximo mandatario de la nación, sino también de ejercer control político
sobre la gestión que ustedes constitucionalmente están obligados a cumplir como operadores judiciales en relación con el principal aforado de la nación. Dicho lo anterior, nos vimos abocados a presentar una segunda tutela, querido colega defensor, porque no se nos reconocía el derecho a estar aquí representados como víctimas. Se adujeron distintas excusas que hacían imposible la concreción material de ese derecho constitucional, y nos tocó de nuevo acudir al Tribunal Superior de Bogotá, y en sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia, para que se obligara a la Comisión de Investigación y Acusación a reconocernos en nuestra calidad de víctimas y representantes de víctimas. Pero es más, querido colega de la defensa, en esta decisión el Tribunal Superior de Bogotá solicita expresamente se investigue disciplinariamente a los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por los hechos irregulares denunciados por parte nuestra. Pero a pesar de que el tribunal le concedió 3 días a la comisión para que se pronunciara sobre nuestras demandas de parte civil, pasaron más de 3 semanas sin que la comisión cumpliera con ese mandato judicial. El señor representante a la Cámara, Alfredo Bocanegra, renunció públicamente, argumentando, entre otras razones, que lo hacía porque sus colegas de la Comisión de Investigación y Acusación le impedían reconocer los derechos de las víctimas. Esta denuncia pública del representante Bocanegra nos permitió presentar una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por un posible prevaricato por omisión en relación con los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ahora bien, llego al punto de discusión que nos convoca esta tarde. Usted ha citado muy bien el bloque de constitucionalidad que nosotros efectivamente hemos ayudado a construir, no solamente desde nuestra reflexión de litigantes, defensores de derechos humanos, sino también a raíz también de la sangre vertida de decenas de defensores de derechos humanos en Colombia. Hablo también con autoridad, mi querido colega, porque soy secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos desde hace 7 años, cargo que sigo ejerciendo, además de ser miembro de una de las organizaciones reconocidas como víctimas en este procedimiento, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Por tanto, ¿qué es lo que reclamamos nosotros, señores presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué es lo que reclaman las víctimas? ¿Qué es lo que reclama la sociedad colombiana? Es el derecho a la verdad, en primer lugar, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, pero fundamentalmente el derecho de garantía de no repetición de hechos tan graves que nosotros hemos denunciado también ante la Comisión de Investigación y Acusación como crímenes de lesa humanidad. Déjeme, colega, concluir, porque empiezo yo a tratar el hecho de su discusión en torno a la recusación planteada. Entonces, le ruego que me deje terminar, mi querido colega, usted también tendrá... Doctor Lombana, deje terminar al abogado. Bueno, efectivamente, querido doctor Lombana, efectivamente es así. Usted ha mencionado igualmente el nombre de la senadora Piedad Córdoba, a quien represento en estas diligencias. Lo que quiero manifestar
es que en aras de ese derecho a la verdad, que es un derecho constitucional que hace parte igualmente del bloque de constitucionalidad, como hace parte del bloque de constitucionalidad el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas a la participación en todas las instancias procesales. Sobre eso hay reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, y permítanme que no la lea para no hacer extensivo este alegato. Con todo respeto. Pero voy concluyendo, mi querido colega, porque el punto es que nosotros, en tanto reivindicamos ese derecho a la verdad y ese bloque de constitucionalidad, reivindicamos igualmente el derecho de que podamos interrogar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el sentido de que queremos contribuir a través de nuestras preguntas también a la propia defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo decimos con fundamento de causa, señor representante, porque participamos como víctimas en las más de 15 investigaciones abiertas en los distintos procesos, donde nosotros desde noviembre pasado solicitamos que se trasladaran las respectivas copias de la Fiscalía General y los juzgados especializados o penales del circuito, para que, obrando en estas diligencias, la defensa técnica pueda ejercer con todas las garantías el derecho que le corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez de poder responder frente a esas distintas imputaciones que allá aparecen, que implican ya el reconocimiento en sentencias penales de un concierto para delinquir agravado entre la dirección del DAS y miembros de la Casa de Nariño. Y concluyo. Frente a lo que estamos diciendo, nosotros estamos sosteniendo y lo hemos reclamado a la Fiscalía General de la Nación, que se reconozca que en las acciones ilegales del DAS a lo largo de los 8 años de administración de Álvaro Uribe Vélez, no solamente se cometieron chuzadas, estamos diciendo que se cometieron una serie de hechos. Perdón, doctora, estoy terminando mi intervención y le rogaría que me dejara terminar, porque es parte de la argumentación que les presenté esta mañana. Una interpelación. Y si ustedes... Venga. El punto que levantó el Ministerio Público es un asunto procesal, es un asunto muy puntual, muy concreto. ¿Cuál es el sentido de su memorial de por la mañana? ¿Está recusando o no? Eso es todo. Sí, lo estoy explicando, querido representante del Doctor, con todo respeto, aquí no estamos en una audiencia, doctor. Por eso, permítame concluir. Esta mañana les presenté un escrito pidiéndoles que se nos permita el derecho de interrogar. Si no se nos permite el derecho de interrogar, y ustedes dos que ya se han expresado públicamente en contra de ese derecho nuestro, les pedimos que por favor se declaren impedidos. Y allí viene su solicitud. Si no se han declarado impedidos, entonces procedemos a la recusación respectiva y solicitamos que se corra traslado en torno a esta recusación. Doctor Luis Guillermo, ¿con fundamento en qué causal está recusando usted al doctor Yair Acuña y Heriberto Escobar? Porque taxativamente las recusaciones están expresas en la ley. Díganos, por favor. Bueno, hay varias causales por las cuales impetro la posibilidad de la recusación. Aquí o en cualquier lugar del mundo, cualquiera que ejerce como operador judicial y se pronuncia públicamente sobre las decisiones que ha de tomar en el futuro, incurre en una causal de impedimento que se convierte automáticamente en una causal de recusación. Ustedes dos, honorables representantes, incurrieron en esa causal porque se pronunciaron públicamente sobre una petición del derecho a interrogar que reivindicamos las víctimas y públicamente negaron ese derecho. Ustedes tenían que haber discutido en el triunvirato de investigadores estos argumentos para proferir el auto respectivo y permitirnos recurrir en derecho. Pero además de esto, yo les he recordado que he presentado una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia contra los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación por las irregularidades cometidas en este proceso. Por lo tanto, mientras no se resuelva esa acusación ante la Corte Suprema de Justicia,
En todo caso, ustedes deberían declararse impedidos de participar de estas diligencias. ¿Tiene la palabra el Ministerio Público? El Ministerio Público no encuentra fundadas las causales de recusación por razones también muy sencillas. Fue respondida la petición al derecho de interrogar al versionista con fundamento en doctrina y jurisprudencia que nadie puede rechazar. Valga para ejemplo la de la mañana de hoy del año 2007, cuyo ponente fue el honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez Guzmán. Doctor Lombana, esta audiencia se suspende 10 minutos para tomar decisiones. Por otra parte, en cuanto a la segunda causal, está claro que tampoco procede la recusación por lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, que a la letra dice: son causales de impedimento. Décima, que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado cargos por denuncia instaurada antes de que se inicie el proceso por alguno de los sujetos procesales. Y luego viene el punto aplicable: si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del proceso, este es el caso de este proceso, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial. Muchas gracias, y con una invitación a la concreción y al olvido de tanta lírica. Señor coordinador, extremadamente corto, para una moción. Para una moción de procedimiento, la suspensión que usted ha planteado de 10 minutos, creería yo que 5 minutos nos es en exceso suficiente para dirimir esta situación. Esa es la solicitud, señor coordinador. Está bien, doctor Jair Acuña. Se suspende la audiencia por 5 minutos mientras los investigadores tomamos una decisión. Doctora, no es procedente su petición, ya entramos a resolver. Doctora Sandra Rocío, con todo el respeto que usted se merece, la audiencia está suspendida por 5 minutos.
Listo, yo digo que tú partes. Señor secretario, por favor anunciar que en un minuto se reanuda la audiencia. Le pido a los agentes de la policía que por favor permanezcan las puertas de este recinto cerradas y que no se dé el ingreso a más personas. Las personas que quieran ingresar bien lo pueden hacer a las barras. Muchas gracias. Por favor, las personas que estamos en el recinto nos sentamos para darle continuación a la diligencia. ¿Quién va a pedir? Señor coordinador. Se reanuda esta diligencia. Tiene la palabra el doctor Yair Acuña. Gracias, señor coordinador, honorable representante Heriberto Escobar. No queremos dejar el sinsabor de que no hemos sido garantes o garantistas de los derechos de las víctimas. En primer lugar, hasta que esta sesión de versión libre del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó en los términos en los que fue presentado el escrito por usted, doctor Pérez Casas, no era una recusación. Sin embargo, usted ya aquí en la plenaria, ya aquí en el recinto más bien, en la audiencia, ha planteado una recusación formalmente. En esos términos, no es el triunvirato el encargado de dirimir esa recusación que ya usted formalmente y verbalmente ha dicho. Sería el pleno de la comisión de acusaciones. Vale la pena también resaltar que el hecho de haber, no solamente en público sino en privado, que yo mismo le mandé un oficio a usted explicándole el por qué las víctimas no podían interrogar al señor expresidente, que no era un capricho, que de verdad, aunque tuviéramos toda la disposición como se ha tenido para garantizar los derechos de las víctimas, ese pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Augusto Ibáñez, nos reitera la no posibilidad de la solicitud de ustedes. Eso es lo que hemos dicho públicamente. Tenemos dos opciones. Aquí están, queremos ser lo más transparente posibles en este tema, y aquí hay dos opciones, y definitivamente debemos acogernos al artículo 108 de la ley 600, en el entendido de que la actuación debe suspenderse hasta tanto la recusación no sea resuelta. Es un tema desafortunado, porque los medios nacionales e internacionales exigen una explicación del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a un tema tan sonado como el tema de las denominadas chuzadas, formalmente seguimientos ilegales e interceptaciones ilegales. En ese sentido, no quisiéramos que quedara el sinsabor de estar haciéndole el quite a esta importante audiencia, a esta importante versión, y no nos quedaría otra opción, con la venia de ustedes como víctimas, los representantes de las víctimas, y con la venia de la defensa, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus abogados, que tendríamos que suspender esta audiencia por 1 hora, mientras la comisión de acusaciones se reúne en pleno y resuelve la recusación aquí planteada. No tendríamos, y entiendo lo que ha expresado el doctor Lombana en el sentido del artículo 29 de la Constitución Política Nacional, y también lo que ha dicho acerca del artículo 9 que expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivado del Pacto de Nueva York. Yo entiendo el tema. Hoy el planteamiento que nos encontramos es
entre el legítimo derecho de intervenir del señor expresidente, que lo tiene y además fue a solicitud de él, que él hoy está acá, y que nosotros no podíamos en los términos de la ley 600 estar de espaldas a ese derecho que tiene el expresidente de ser escuchado. Pero hoy estamos siendo recusados. Hay una recusación formal verbal en este espacio y quisiéramos que los medios nacionales, la opinión nacional y las partes tengan la certeza de que lo que queremos es que haya celeridad en este proceso, que haya la disposición. También podríamos decir suspendemos la audiencia y la hacemos después de la vacancia, porque entramos a vacaciones, ya este viernes entraríamos a vacaciones y eso se dilataría. El país y el mundo están exigiendo explicaciones para poder llegar a la verdad jurídica en este caso. Entonces, quisiéramos nosotros, gracias a Dios en este recinto, le solicitaríamos al señor vicepresidente de la Comisión de Acusaciones que citara, o a la mesa directiva, porque el señor presidente está en el exterior, que citara a la comisión y poder nosotros reunirnos en la comisión para dirimir esta situación por una hora al menos, para no estar de espaldas a la realidad de las víctimas, a la realidad de la opinión pública nacional y a la realidad de la opinión pública internacional, pero tampoco de espaldas a la defensa. Esa es nuestra inquietud. Hoy nos preocupa sobremanera el hecho de que no se sienta que estamos siendo garantistas, cuando en los términos del artículo 108 de la ley 600, si hay una recusación en curso, tendríamos que resolverlas y el triunvirato no tiene la competencia para resolverlas. Gracias, señor coordinador. Tiene la palabra el doctor Lombana. Gracias, honorable representante investigador. Yo veo con asombro cómo se quiere manipular la administración de justicia. Y veo con asombro que la comisión de acusaciones caiga y permita que un sujeto procesal a quien le asisten todos los derechos que le faculta la ley, pero no más allá de lo que dicen la norma y los propios pronunciamientos de nuestras cortes, que quede claro ante el país, ante la administración de justicia, que quede claro que aquí lo que nos estamos viendo, los que somos testigos de lo que está sucediendo, es que la única víctima de toda esta tramoya se llama Álvaro Uribe Vélez. Que la única persona... Silencio, por favor, en el recinto, o si no me veré obligado en la penosa decisión de que las personas que hagan ruidos tienen que salir del recinto. Qué pena con todos ustedes. Yo respeto con sinceridad a mi contraparte, respeto el ejercicio de su profesión y respeto el liderazgo que pretende desempeñar, pero yo exijo respeto en los derechos constitucionales internacionalmente reconocidos a ser oído, a ejercer el derecho de defensa. Un elemento fundamental, señor representante, que usted debe tener en cuenta es que la versión libre se inició y la recusación se presenta con posterioridad. Un elemento fundamental, porque es que yo sí creo que el país y la juridicidad no pueden desconocer ese principio de legalidad. ¿Qué tal que yo fuera a la Corte Suprema a solicitar que me dejen interrogar a la señora Piedad Córdoba, porque voy a ser parte civil en ese proceso? Yo no podría hacer una petición tan exorbitantemente antijurídica, ilegal y violatoria de cualquier equilibrio producido desde el liberalismo francés. Es que, por Dios santo, pedir interrogar a un versionista no es un acto que admita discusión. Es que no es esta defensa, no es la comisión, no es el señor representante de la sociedad quien lo decimos, es la ley, señores. Y que les presenten una recusación a ustedes por haber dicho lo que dice la norma, me parece verdaderamente lamentable. Yo quiero dejar constancia que aquí se deben respetar los derechos de todos por igual, pero yo no siento garantías en este tribunal en este momento. Yo no siento garantías
no siento equidad, no siento objetividad, no siento equilibrio. Porque no puede ser que citen a la ex senadora Piedad Córdoba casi con un mes de antelación y esté el auto donde decretan la prueba y el señor representante de la parte civil venga a decir de manera imprecisa, para no llamarlo de otra manera, que es que no conocían que se les había citado, cuando todo el país conoce de esa citación. ¿Cómo puede decir el señor representante de la parte civil que se le pretendió desconocer la demanda de la constitución de parte civil? Si nosotros escuchamos los audios, podremos corroborar que esta misma defensa solicitó que la senadora estuviera presente. Y solicité en ese momento, doctor Pérez, lo que solicité fue que usted cumpliera en debida forma los requisitos que establecía el Código de Procedimiento Penal. Por favor. Termino, honorable representante. Termino. De tal manera que se ha querido presentar una secuencia como si las víctimas no tuvieran derechos. Por Dios santo, que todos se les deben respetar, claro que sí, pero no el derecho a manipular la administración de justicia, no el derecho a callar a una persona que quiere expresarle a la administración de justicia, habiéndose decretado desde el 1 de junio la versión libre y no se le quiere oír. Gracias, señor representante. Un momento, por favor. Tiene la palabra la doctora Sandra Rocío. Por favor, les pedimos también brevedad, por favor, que vamos a tomar decisiones. Muchas gracias, su señoría. En brevedad sintetizaré 3 principales argumentos de mi exposición. El primero es recordar ante usted y ante todos los presentes, y obviamente ante todo el país, que quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado. En segundo lugar, es poner en consideración de su señoría que no podemos aceptar como víctimas y sobre todo como abogados y abogadas defensores de derechos humanos que ese proceso, que esperamos que termine en una sanción ejemplar, no sea conducido de conformidad con un debido proceso. Y como elemento del debido proceso no solo está el derecho de defensa y la posibilidad de que la defensa pueda intervenir técnica y materialmente, sino que está ante todo que este proceso se ha desarrollado en el más cabal cumplimiento de todos los principios que hacen parte del derecho a la justicia. En ese orden hemos llamado la atención de esta honorable Cámara, incluso desde nuestra presentación de demanda de constitución de parte civil, sobre la cual debimos presentar acción constitucional de tutela para poder ser reconocidos como víctimas en este proceso, que los hechos señalan la existencia de crímenes de lesa humanidad y que esa existencia exige que el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de defensa tengan un cumplimiento exacto y cumplido. En tercer lugar, es señalar a su señoría y por su conducto a los honorables representantes que el caso que nos ocupa requiere una intervención activa de las víctimas, obviamente con las limitaciones que exige la ley, pero con las limitaciones que también emergen del bloque de constitucionalidad. Así, la Corte Constitucional ha definido en reiteradas ocasiones que cuando aumenta la gravedad de unos ilícitos, y en este caso además cuando aumenta la entidad de quien está siendo procesado por ellos, debe permitirse una intervención de las víctimas y una intervención central y esencial de conformidad con este bloque de constitucionalidad. Pero observamos además, su señoría, que el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, obviamente entiendo que no todos los que están en este recinto son abogados, aplicó el procedimiento que la ley establece, y es inicialmente presentar una solicitud de impedimento para que después se dé trámite a la recusación. Eso es lo que la ley establece. Y para rematar, fue más abundante en cortesía con esta honorable comisión, porque formuló algunas preguntas que no solo están en nosotros, en los representantes de las víctimas, no están en las víctimas que yo represento solamente, en el señor Holman Morris, en el señor Juan Pablo Morris, están en todas
opinión pública. Existen señalamientos frente a representantes de esta Cámara que deben ser aclarados y definidos en decisiones colegiadas, no solamente a través de las manifestaciones cordiales, pero en todo caso no vinculantes, que pueda ser uno de los representantes investigadores. En este orden, un debido proceso, un derecho a la administración de justicia, un respeto por los derechos del procesado, no podrá encontrar más que la obligación de cumplimiento del bloque de constitucionalidad. No podrá encontrar más que la obligación de verificar un asunto tan central como la garantía del juez natural. Garantía del juez natural que no solo se restringe a que sean funcionarios de la Comisión de Acusaciones quienes adelanten este procedimiento, sino que además cuenten pública, política y jurídicamente con toda la transparencia, con la garantía de sus decisiones, y eso solo puede hacerse a través de decisiones colegiadas. Seguiremos aquí, su señoría, en la medida en que el procedimiento sea respetuoso no solo con los derechos del procesado, sino también con los derechos de las víctimas. Aquí hay abogados representantes de las víctimas, como el doctor Milton Bello, representante de la comisión, del Polo Democrático Alternativo, para que pueda intervenir y corrérsele el traslado como exige que sea una decisión judicial, a pesar de que sea una decisión judicial en un organismo colegiado característico de la rama legislativa. Eso es todo, su señoría, muchas gracias. Doctora, usted es tan amable y me cita la norma que cita el traslado. Su señoría, el traslado toca revisar desde el artículo 172 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, inmediatamente se la busco. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, señor representante. ¿Qué ha pasado aquí hasta este momento? Aló. Gracias, señor representante. ¿Qué ha pasado aquí hasta este momento? Acabamos de oír a la señora abogada acusándome de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra, en un proceso que, como usted lo ha dicho, lo escucha el país y el mundo. Ya produjo su efecto. Es la continuación de una larga cadena de infamias a quien dirigió en este país la recuperación de la seguridad. Ellos vivieron los 8 años de mi gobierno rodeados de garantías. Criticaron y difamaron al gobierno, pero vivieron rodeados de garantías. ¿Cuáles son mis garantías? Entonces hoy el mundo la ha escuchado diciendo que yo soy un asesino, que merezco sanciones ejemplares, pero también los escucha pidiéndome que a mí no se me escucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué si el mundo, a través de la televisión, de toda la publicidad que se le ha dado a esta audiencia, ha tenido ya la oportunidad de escuchar esa grave, infamante acusación, porque a mí no se me puede escuchar? Yo le rogaría tener en cuenta eso. Ahora quiero recordar, señor procurador, con todo respeto, y señores congresistas, con todo respeto, que mucho antes que un grupo de abogados pidiera al Tribunal de Cundinamarca que esta audiencia fuera pública, lo pedí yo. Desde hace mucho rato. Yo no he manejado esto en conciliábulos. Yo pido que los honorables representantes digan si han recibido una llamada mía. Llamé al doctor Bocanegra y lo llamé por una razón, porque él le dijo a la prensa del Tolima que no iba a ser el Jaime Mogollón de Álvaro Uribe, y que Álvaro Uribe había corrompido al Partido Conservador. Y lo llamé y le dije: usted trabajó conmigo, sabe de mi honorabilidad, se eligió con estas banderas en el Tolima, yo no le admito que maltrate mi honra. Y me dijo: no, es que usted va a tener las garantías procesales. Y le dije: jamás lo llamaré a hablarle de procesos, lo llamo es como ciudadano de bien que soy, a exigirle que me respete. Esto para decir, ninguno de ustedes ha recibido una llamada mía.
ni una aproximación mía para manipular este proceso. Yo lo único que pido, después de tener que sufrir una larga infamia, cuando los difamadores no han tenido límites, han tenido toda la prensa y todo el eco, cuando hoy mismo han aprovechado la cobertura de medios de comunicación a esta audiencia, lo único que pido es que se me permita defender. Esta audiencia se suspende por 30 minutos mientras el pleno de la comisión lo podemos reunir y tomamos las decisiones pertinentes. Doctora Sandra. Ya le digo. ¿Dónde está el secretario? Solicitamos a los miembros de la comisión de acusaciones que se encuentran presentes, por favor, venir hacia acá. Doctor Velandia.
Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya estamos transmitiendo? Sí. Manuel, ¿estamos transmitiendo? Bueno, para las personas que nos están siguiendo en este momento, nos pueden ver aquí en el segundo piso del Salón Boyacá. En este momento se acaba de producir un incidente entre uno de los periodistas del programa Contravía que está tuiteando algunas fotos que está tomando el interior del recinto. Esto es libertad de prensa. Y aquí uno de las personas que precisamente está detrás de nosotros, se nos está siguiendo, se ofuscó y le dijo algunas cosas. Yo quisiera escuchar la versión del periodista Camilo de Contravía. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Bueno, resulta que yo tomé una foto de un grupo de abogados. Ese grupo de abogados, cada vez que los abogados de las víctimas, miembros del colectivo de abogados social Restrepo, estaba intentando pronunciarse, ellos chiflaban y yo reporté vía Twitter que este es el grupo de abogados que chifla a los abogados del colectivo de abogados precisamente. Este es el grupo que está chiflando a esta gente. Eso es un reportaje periodístico, es un reporte que yo hago vía Twitter y acabo de recibir un insulto por parte de uno de los miembros de ese grupo de abogados. ¿Qué te dijo específicamente? Que fuera varón, que les dejara de tomarle fotos y mandarlas por Twitter, que son fotos privadas de él, como si él no conociera que esto es un evento público, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto hasta ahora es lo que está sucediendo. Compañero, por el Contravía y por Cajar, vamos a volver a mandar la foto. La niña que tiene el BlackBerry, tranquila que se graba bien. Periodismo y también puedo grabar, entonces. No, claro, te estoy diciendo que me lo retires un poco, por favor. Que eso graba, tiene buen alcance. Vamos de todas maneras a complementarles que en este momento nos encontramos en un receso de media hora mientras el Pleno de la Comisión de Acusaciones discute la recusación que esta mañana están tratando de... Listo. Cambiamos de micrófono porque al parecer no estaba funcionando el otro. Si quisiera decirle a ustedes, ¿se escuchó la denuncia? ¿Sí se escuchó la denuncia? Bueno, como seguía comentándoles a las personas que nos siguen en directo esta transmisión en vivo de la versión libre del presidente, digo, del expresidente o exfuncionario Álvaro Uribe Vélez. Estamos en un periodo de receso porque la Comisión de Acusaciones tiene que reunirse en pleno para decidir sobre una serie de recusaciones que ha presentado el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y más exactamente el doctor Luis Guillermo Pérez esta mañana como representante del abogado Piedad Córdoba. También hay algunas cosas que queremos decirles y es que el día de ayer, Piedad Córdoba se enteró por los medios de comunicación sobre la citación que tenía que acudir esta mañana. La doctora Piedad Córdoba no le llegó ningún papel escrito, no la llamaron a la casa, no estuvo confirmada ninguna citación. La citación la hicieron los medios de comunicación. Esa es una de las cosas que obviamente también el abogado Luis Guillermo Pérez ha tenido en cuenta y que pues ustedes deben conocer. Son derechos de las víctimas, son los derechos son para todos. Si el señor Uribe Vélez quiere transmisión en vivo y en directo por el canal institucional del Congreso, las víctimas también tendrían que tener la misma representación y las mismas garantías en televisión. Pero bueno, eso por ahora. Aquí desafortunadamente les sigo comentando que se producen ruidos en la parte posterior donde se encuentran los señores seguidores de Uribe, que infortunadamente impiden un poco a veces la comunicación. Vamos a intentar tomarlos un poco las imágenes para que queden pues precisados que son estas personas y seguimos más tarde comentándoles a ustedes sobre lo que significa la recusación que están dirigiendo ahora. Además porque las recusaciones tienen que ser colectivas, ninguno de los representantes pueden ser ni uno ni el otro, aparte. Adriana Cuellar.
Ah, no, pero eso fue ahorita que tú llegaste.
mato yo. Se da inicio a la sesión, a la audiencia. Pedimos por favor a todas las personas que se encuentran en el recinto que por favor se sienten y hagan silencio. Tiene la palabra el doctor Yair Acuña, investigador. Gracias, señor representante coordinador de esta investigación. Como ha sido una postura nuestra en la honorable Comisión de Acusaciones, antes de dar el pronunciamiento formal que acabamos de decidir, quisiera hacer unas precisiones. En primera medida, no quisimos irnos a la interpretación exegética del derecho positivo en el artículo 105 del Código Penal, Ley 600, en el sentido de que las recusaciones deben ser por escrito, acompañadas en lo posible de las pruebas que conduzcan y se expongan los motivos que funden esa eventual recusación. Si bien hay un escrito esta mañana que no era una recusación, era un escrito de cordialidad, un escrito tal vez de caballerosidad, como se trató de decir acá, en la costumbre jurídica de los abogados. Pero ya en este recinto, el doctor Pérez Casas formuló una recusación formal, recusación que debe ser resuelta por el Pleno de la Comisión sin participación de los recusados. En ese sentido, esta comisión, en aras de darle transparencia y las garantías, intentamos reunir a la comisión de acusaciones, pero nos fue imposible reunir el Pleno de la comisión por la improvisación desafortunada de la solicitud de última hora de ya la recusación formal. Y no queremos que quede el sinsabor ante los medios nacionales e internacionales que esta comisión le está sacando el cuerpo a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea interrogado en el seno de esta comisión, sino que queremos que se sienta que estamos dándole todas las garantías a las víctimas para que en el seno de la comisión se dirima esta situación. Además, el hecho de que hayamos hecho algunos pronunciamientos públicos, máxime cuando desde el colectivo José Alvear Restrepo se ha exigido con toda la razón del mundo que esta versión sea pública en los términos del artículo 2 de la Ley 273 del 96. Además, el expresidente de la República también lo ha solicitado, pero más allá de que lo haya solicitado una parte u otra, es una obligación de esta comisión. Más allá de que sea un requerimiento de un ciudadano, por demás respetables las partes de este proceso, es una obligación de esta comisión en los términos del artículo 2 de la Ley 273, es ley de la República que esto sea público. Y así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Pero hay una recusación que hemos decidido darle el trámite al Pleno de la Comisión y que eso se resuelva en el Pleno de la Comisión. Quiero dejar el pronunciamiento público que eventualmente yo hice fue antecedido de un escrito en el marco del proceso que es público, dirigido al colectivo José Alvear Restrepo, donde explicábamos las condiciones del por qué, desde nuestra óptica y desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Ibáñez, decíamos no se puede, desde el año 2007 cuando se sentó esa postura. No es un capricho nuestro y queremos que la comunidad nacional e internacional lo entienda de esa forma. Y lo hicimos público porque las actuaciones son y serán públicas. Para terminar, quiero decirles que en virtud de que no fue posible tener el quórum en la comisión va a tomar esa decisión una vez regresen 3 de sus miembros del exterior,
y una vez podamos tener la totalidad de los miembros para tomar esta decisión. Y quiero dejar un pronunciamiento que se acercó la doctora Sandra Gamboa Rubiano a mí como investigador de este proceso y como representante de las víctimas, con una preocupación, con la voz entrecortada. Me ha dicho que ella no ha señalado al expresidente Álvaro Uribe de asesino y que le preocupa que no por el expresidente Álvaro Uribe, sino por cualquier cantidad de actores que eventualmente pudieran colocar en riesgo su seguridad. Desde estos micrófonos me pide por favor ella como representante de las víctimas que se le garantice a ella que no vaya a tener mañana más tarde, no por la apreciación del expresidente Uribe, doctor, no por el expresidente Uribe, no, solamente quiero transmitir esta inquietud porque no se le va a dar la palabra a ella. Entonces, no es, y discúlpenme si esto ha causado algún tipo de molestia, no es mi intención actuar aquí de abogado de nadie, solamente estoy transmitiendo una inquietud de una persona que es representante de las víctimas y que actúa en este proceso. Solamente estamos notificando nuestra decisión de no seguir con el trámite de esta diligencia hasta tanto el seno de la comisión se reúna y tome la decisión. Quiero de verdad que no se malinterprete mi posición. No es mi posición, señor Lombana, que además usted, no es mi posición, ya terminó, honorable coordinador, no es mi posición, solamente estoy transliterando lo que la doctora se acercó preocupada diciendo a mí, es solamente eso. Solamente quiero dejar esa constancia. Tiene la palabra el doctor Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor coordinador. Simplemente para decir esto. Esa ha sido una costumbre. Me difaman. Hoy me asignan responsabilidad sobre asesinatos cuando fue el gobierno que protegió a los luchadores de derechos humanos, a los periodistas, a los sindicalistas. Y cuando yo reacciono y pido respeto, objetividad, derecho a la defensa, entonces salen a decir que están en riesgo de que los maten. Hoy se han lucido ante el mundo nuevamente, aprovechando toda la difusión publicitaria que se le quiso dar a este evento. Y cuando me acusan y simplemente yo invoco el derecho a que se me oiga la defensa, mandan decir, en este caso a través del honorable representante, que tienen miedo de que haya atentados contra ellos. Esa es la trampa con la cual me han maltratado, honorable representante. Pero sepa que aquí volveremos. Y yo le ruego en aras de la objetividad, honorable representante, que cada vez que vaya a hablar de la razón de que este proceso es público, no se le olvide más que quien primero pidió que fuera público es quien habla. Le pido respeto a las barras, por favor. Respeto a las barras. En aras de garantizar la transparencia y la celeridad de este proceso, se trató de reunir el pleno de la comisión de acusaciones, lo cual no fue posible. En consecuencia, y como quiere que es el pleno de la comisión quien define esta situación, se suspende la diligencia mientras ella toma una decisión. Muchas gracias.